Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que estén bien. Estamos aquí en una entrevista más para Teoría en Pocos Minutos. Bien, ahora contamos con una presencia, la verdad, muy agradable, muy grata. Es un compañero, un amigo que, bueno, desde que inició Teoría en Pocos Minutos ya tener un alcance internacional, ha sido un gran colaborador. Así que hoy contamos con la presencia de Everardo Iván Contreras Brito. Él estudia Relaciones Internacionales en Chihuahua, México. Y bueno, contarles que es un crack de la poesía, que es también realmente un joven demasiado capaz para la interpretación de textos, las críticas literarias, la redacción de textos de forma sofisticada y, ¿por qué no?, cualificada en formatos específicos como APA, por ejemplo. Entonces, también decirles que también comparte cosas interesantes sobre filosofía y un poco de política. ¿Cómo estás, Gustazo, Iván? gustazo ¿Cómo te estar aquí. encuentras? Muy Eh, bien. Muy, muy contento de estar platicando contigo, Alejandro. Ya sé que estamos un poco ahí fuerilla de, a veces hay destiempo y estamos apurados ambos, pero siempre aquí en el espacio para estar aquí con los compañeros de TV en pocos minutos a los que les debo mucho, muchas compartidas de textos, muchos análisis. De hecho, ahorita acabo de dejar una conversación con Alex Alex en la Varela. publicación sobre una interpretación muy buena que hace de mi texto sobre la carta al colega absurdo. Y pues aquí gustoso de estar conviviendo con ustedes en cuanto me tengan la oportunidad. La verdad es que he estado muy atareado. Es mi último semestre y estamos viendo qué vamos a hacer saliendo, pero yo aquí gustazo verte y hablar con todos ustedes que nos ven. Excelente, Iván. Sí, recordarles a las personas que pues es un joven, tiene 21 años y bueno, yo lo tildo de ya un joven prodigio, ¿no? La verdad es que para tu corta edad, Iván, te lo digo así, de amigos y también como medio y como colaborador, te da un pocos minutos, que tienes muchas cualidades que a lo mejor se desarrollan a edades un poco más altas y bueno, felicidades, vas muy bien. Te haría la siguiente pregunta, Iván. ¿Cuándo nace esta sensación, emoción, sentimiento, etcétera, la experiencia de decir, a mí me gusta esto, a mí me gusta leer, me gusta escribir poesía, me gusta hacer crítica literaria, me gusta filosofar de vez en cuando? ¿Cuándo nació esta inspiración que yo tildo o la demarcaría como intelectual por parte de Iván? Bueno, se remonta a mi temprana infancia. La verdad es que yo nunca fui un chico de muy muy, digamos, social. Mi mamá es, al final de cuentas, mi pilar. Yo siempre digo, es mi escuela. Yo fui un peripatético, ¿no? En ese sentido. Y mi mamá me enseñó a leer desde que tenía 4 años. Yo a los 4 años yo sabía leer ya, escribir con acentos, las posiciones sintácticas. Bueno, en ese tiempo no sabía que eran así, ¿verdad? Pero obviamente vas Claro. descubriendo los nombres técnicos de las cosas que ya sabías, ¿no? Es parte de... Pero desde los 4 años yo cuando entré al preescolar, yo ya sabía leer, sabía las 4 operaciones aritméticas sencillas, de algunos 2 o 3 dígitos. Entonces yo cuando estaba en el kinder yo me aburría mucho, yo veía libros o agarraba textos que tenían ahí. Entonces yo siempre desde muy niño se me fue inculcado eso, nunca fui un niño digamos, de salir, hasta que ya estuve más grande, que empecé a tener amigos aquí en la cuadra, en mi casa o por el estilo, pero nace desde ahí, o sea, yo sin darme cuenta, pasé por todas las profesiones, querer ser todas las profesiones y terminé siendo algo que de niño hacía. Mi mamá me decía, crea historias y con mis juguetes yo creaba historias y además cuando escribía me gustaba imaginar o tenía libros de cuentos, por ejemplo. Recuerdo que algunas eran cuentos de noruegos traducidos al español, por ejemplo, incluso había uno de La Sirenita en donde ella se apuñalaba a sí misma, entonces yo leía desde muy niño ese tipo de lecturas y nunca me parecieron grotescas, es por eso que cuando leí La Muerte en Venecia o que escandalizan a muchas personas, ¿no? Ciertas posturas del autor, yo no me siento tan aludido y parto de la postura de Harold Bloom, de que no meteríamos la escuela del resentimiento a la literatura, porque la literatura es libertad, dice, él forma propias escuelas éticas dentro de la literatura, está más allá. Para mí, por eso yo siempre digo que es trascendente y debe permanecer en la trascendencia, porque si no se hace un panfleto político. En ese sentido, yo desde que soy niño tengo este gusto que me infundó mi madre por la lectura, por todo esto, y yo le debo muchísimo a ella.
Entonces yo creo que a partir de ahí nace este ímpetu por aprender. Y ahora pues soy lo que puede conocerse como un ratón de biblioteca, no, sin pena ni gloria, ¿verdad? Y me encanta siempre estar leyendo de todas las áreas y tener un poco de todo, ¿no? En ese caso me identifico un poco con Joyce, que como que vierte toda una biblioteca en el Ulises, por ejemplo. Y me gusta conocer de todo para no y especializarme en algo, claro, pero también conocerte todo y tener una apertura a estar siempre aprendiendo. Yo creo que esa es la mejor postura. Yo siempre me considero un aristotélico por eso, porque parto de la contemplación del objeto, de lo que está arrojado allá afuera. Y a partir de ahí, por eso es que soy un apasionado, entre comillas, obsesionado por la literatura y la filosofía, y parte de ahí, de una autodidacta, puede decirse. Wow, pues increíble. La verdad es que, como te lo decía fuera del aire, es difícil encontrar a personas con gustos, intereses puntuales como los tuyos y, por supuesto, que no solamente haya el interés, sino que se lleve a la práctica esa sensación o esa Claro. emoción, esa pasión, se lleva a la práctica. Uh -huh. Bueno, a las personas que aún no lo sepan, ya publicamos un poemario Sí. de Iván Brito. Lo publicamos. Textos maravillosos, impactaron a muchas personas. Hasta la fecha se sigue descargando en la página. Pronto estaré compartiendo cuántas descargas lleva. Y bueno, ¿cómo fue para Iván y para su sociedad circundante? Es decir, desde familiares, amigos, hasta conocidos, el hecho de que, vaya, pues a tus 21 años ya tenías un trabajo, yo lo considero así, un trabajo bastante profesional en poesía. ¿Cómo lo tomaron? La verdad es que creo que cuando tenemos un aspecto de normalización, por ejemplo, y me ven leyendo y todo eso, se normaliza la actitud, pero nunca acaba la sorpresa, ¿no? Siempre permanecemos en la postura de que al adentrarse al texto, por ejemplo, cuando se lo enseñé a mi madre, ya una vez que lo terminé, y lo ve, pues le gustó mucho, tardó un tiempo en leerlo para analizarlo y me iba preguntando las cosas. De principio sí sentíamos una especie de, bueno, yo no, sino que me decían de afuera, por ejemplo, compañeros a los que compartía o se los decía, me decían pues que eran muy inentendibles en muchas ocasiones, o que lo entendían de una forma y luego me explicaban qué trataba de decir, y pues me decían, ah, pues es que de ninguna forma yo entendería que lo que quisiste decir es eso, pero me gusta estéticamente puedo decir que está bien, pero simbólicamente no cuadra tantos significantes en ese sentido. Entonces yo creo que lo más difícil de la poesía o las críticas que más se me hicieron es que son muchas veces inentendibles, ¿no? Las metáforas o las figuras retóricas que se utilizan son en alguna forma pues complejas, pues esa es la crítica que se me hacía, aunque yo no dejé de escribir, creo que cada vez me hice mucho más complejos los poemas, pero no me importa, yo creo que este aspecto de que yo trato de que, yo siempre digo que la literatura que procuro hacer y que procuraré hacer es laberíntica, así lo digo, porque busco que el que la lee trate de tener un viaje, que imagine, que interprete, que volvamos a esa literatura compleja, ¿no? Como cuando un recién ingresado a una universidad en filosofía se metía a leer la fenomenología del espíritu, o que se metía a leer a T.S. Eliot si estaba estudiando literatura inglesa o poesía moderna. Entonces yo creo que ese aventarse, lanzarse a lo que no se sabe y batallar, o sea, por el esfuerzo, se hace una virtud, ¿no? Yo pienso que a partir de ahí parto de esa postura de que es importante que ya no hagamos textos tan fáciles porque estamos tan acostumbrados en mi círculo de amistades así a cuestiones tan sencillas que a veces la abstracción parece una pretensión cuando en realidad deberíamos la perfección del lenguaje es la perfección de nuestro propio entendimiento del mundo y a veces peleamos por temas de que estamos muy mal políticamente o estamos muy mal, pues es porque nosotros tampoco queremos abrirnos a comprender desde la complejidad de los asuntos. Entonces yo parto de la idea en que más que poesía es también una cuestión de retar a lo establecido, al menos en mi círculo cercano. A lo mejor si vamos a un lugar con demasiada cultura, pues a lo mejor no está más normalizado, ¿verdad? Y a lo mejor se analiza más el aspecto estético, pero aquí cuando empiezas a leer y dices, bueno, está bonito, pero no lo entiendo. Y sucede mucho esto aquí en ese sentido. Yo preferiría que dijeran, bueno, pues puede mejorar, pero oye, qué bien está ese significado, qué buena referencia, o etcétera, ¿no? Pero no sucede así y es parte de las críticas que he recibido muchas veces, pero pues agradezco que la gente haya estado recibiéndolo de una manera pues bastante cálida, muy a pesar de que puede que no sea algo tan usual o tan como esperamos de la poesía, al menos en la época
literaria que estamos viviendo ahora. Yo creo que esas han sido las apreciaciones más cercanas que hemos tenido al respecto. Bueno, excelente. Pues esto que mencionas me parece muy vislumbrante, el cómo invitas a una reflexión más profunda a través de tus poesías. Y que claro, que quizás yo entiendo esto, ¿no? El hecho de que te hayas preparado tanto, pues no significa que tengas que, si se quiere, dejar una poesía menos sofisticada de lo que puedes hacerla. Yo creo que la intención es hacer la mejor poesía, ¿no? Y Claro, bien, exactamente. entonces, por esa parte, excelente. Yo traigo la siguiente pregunta, se lo hago a todos los poetas que he entrevistado. ¿Qué función tiene la poesía para ti, desde tu perspectiva en el mundo? ¿Qué función tiene la poesía socialmente hablando? Es un tema muy importante porque de hecho escribí un artículo y interpreto, no es poesía, pero la literatura en sí como fenómeno también social. Se llama Werther y la subjetividad, ¿no? Un análisis de la subjetividad y otras implicaciones estéticas. De hecho, se publicó en la web y para el que guste, ¿verdad? Ahí recomiendo que vaya a buscarlo a la de esta y voy a dar una pequeña explicación para darle un aspecto aquí bastante más puntual. La verdad es que si podemos analizar la historia en la literatura, siempre se aludía a cuestiones que iban más allá de la moral de su tiempo. Por ejemplo, cuando se publica cuestiones como Ulises o yo qué sé, Dublineses, estamos en una época muy, digamos, cerrada. Estamos en 1920, 1910 y, o sea, entre esos intervalos. Pero la literatura trascendía la moral, o sea, ni siquiera la misma iglesia, por ejemplo, podía decir algo al respecto, sino se aceptaba el texto y, o sea, a lo mejor condenaban, pero no oprimían, digamos, la idea, se quedaba ahí. Y es parte de, yo creo que la literatura se fue transformando con el tiempo a un aspecto fácil, primariamente, o sea, primeramente tiene que ser fácil en el sentido de que tiene que entenderse a la primera. No hay inclusión en nuevas palabras, no se, no se pretende aprender más, no pretende a ampliar el léxico, ni mucho menos, sino simplemente que se quiera dar un mensaje y sobre todo si es político, sobre todo si parte de una postura personal que yo quiero, bueno, si yo parto de un feminismo, de un marxismo, de un libertarismo o lo que sea, pues que se note exactamente que pienso así y que la demás gente debe de pensarlo así. Y eso infectó a la literatura. Entonces yo por ahí parto de que la literatura debe recuperar, se hizo una literatura inmanente, se hizo una literatura política, se hizo una literatura del animal político. Entonces yo lucho siempre porque la poesía tiene una función de trascendencia, no tiene que medirse en si está bien políticamente correcto dicho o está incorrecto, sino que debe trascender todo esto, no una trascendencia sobrenatural, que de hecho sí, o sea, podemos hablar de que la poesía es uno de esos aspectos subjetivos que no se pelea con digamos, con la realidad. Hay muchas cosas que ahorita pueden ser contradictorias socialmente, como las autopercepciones de muchos estudios que se pretenden ser científicos socialmente, pero que caen en contradicciones. Entonces, digamos, ni siquiera la ciencia puede caer en contradicciones. O sea, la lógica también rige a ciertas partes de la ciencia y de hecho, pues tiene que tener una coherencia desde la causalidad, etcétera. En este caso, se transporta lo que debe ser trascendente como una autopercepción, como sucede en la poesía, a algo real, a una percepción corporal. Entonces, ahí hay algo mal, hay una disonancia, digamos, óntica. Y la poesía tiene la función, entonces, para mí, en este tiempo, a todos los que son poetas, les doy este mensaje de humildemente, ¿verdad? Como una especie de acotación, de que se recupere. O sea, la poesía en sí misma va más allá de la lógica y necesita ir más allá de la lógica para entenderse, para simbolizar cosas nuevas, como un símbolo infinito, no como una ópera aperta, si hablamos de Humberto Eco. Entonces, como una obra que siempre se renueva y por eso entre más bella es, dura más tiempo en extinguirse, pero tiene que ir más allá. Por ejemplo, podemos decir cosas absurdas. En el Finnegan's Wake, por ejemplo, pueden haber muchas cuestiones absurdas, pero que tienen un sentido, como intentio autoris, ¿no? Como la intención del autor, y además en sí mismo. Trasciende la lógica, pero tiene un sentido. Entonces yo creo que la literatura debe recuperar eso.
Actualmente la literatura juvenil y todo eso plantean problemas más bien existenciales de la normalidad, de la cotidianidad, digamos, problemas de pareja o de amores, desamores, y de alguna forma retratan lo que estamos viviendo como sociedad, pero ya no es la literatura como una cuestión trascendental, sino una literatura como una cuestión inmanente, como una especie de leer el periódico a ver qué está sucediendo, y no como una especie de voy a liberarme un poco de la realidad para entrar en un terreno que no puedo acceder sino por medio del lenguaje. Entonces yo pienso que la cuestión poética tiene que jugar ese factor ahora y recuperar la grandeza que fue recuperada en algún momento de nuestra historia, ¿no? Wow, pues maravilloso lo que mencionas, Iván. Te agradezco bastante por la entrevista. Yo creo que dejas cosas muy específicas y puntuales para que alguien las tome y genere un cambio, ¿por qué no? Y bueno, pues muchas gracias. Un abrazo desde Jalisco hasta Chihuahua. Un abrazo desde el norte hasta más para allá. Ok. Y a todos, Dejamos abajo los enlaces para las personas que quieren checar sus textos. Venga. claro, muchas gracias, saludos, sapere aude.